En este momento está con nosotros Enrique Santiago, el doctor Enrique Santiago. Él es asesor jurídico de las FARC y fue pieza esencial en la construcción de todo este proceso de paz y de la parte legal y jurídica del proceso de paz. Señor Santiago, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un placer. Igualmente, muchas gracias. Nuestro tema del día con el que la gente está trinando hoy es la FM objetar es. Si usted tuviera que llenar esta frase, señor Santiago, objetar es, ¿cómo la completaría? Objetar la JEP es el incumplimiento del acuerdo de paz, es una actitud realmente muy irresponsable y falta de sustento desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y con unas consecuencias, la verdad es que muy imprevisibles, ¿no? Eso es lo que creo que debe saber la sociedad colombiana, ¿no? Señor Santiago, ¿cuál es esa ausencia de argumentación jurídica? ¿En qué está fallando el gobierno? Mire, todas las 6 objeciones que ha argumentado el presidente al dictado clarísimo del señor Martínez Neira son las mismas objeciones que el fiscal lleva insistiendo desde poco después de noviembre del 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz. Son objeciones que carecen de fundamento. Quiero decir que desde el punto de vista del señor fiscal, pues es justo que él, por supuesto, proponga lo que crea conveniente, pero ni mucho menos es cierto el argumento que ha venido construyendo de que si no se recogen estos argumentos o estas técnicas jurídicas, el acuerdo carece de calidad jurídica, ¿no? Ni muchísimo menos. No porque yo lo diga, esto lo ha declarado la Corte Constitucional ya en 2 ocasiones, con ocasión del debate, de la sentencia, mejor dicho, de la resolución sobre el acto legislativo 001-2017, que creó todo el sistema integral, no solamente la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, y recientemente ahora con la sentencia sobre la ley estatutaria, que como conoce todo el pueblo colombiano, pues ha sido absolutamente validada. Es decir, que al señor fiscal no le gusta el acuerdo de paz, lógico que no le guste, teniendo en cuenta quiénes han sido sus clientes, ¿no? Y que sus clientes pues han tenido intereses objetivos en que no se conozca la verdad de lo que ocurrió durante el conflicto, ¿no? Armado, ¿no? Que al presidente no le gusta el acuerdo de paz, bueno, pues también puede ser lógico, porque él ha tenido una posición política, la del señor Uribe, la del Centro Democrático, que bueno, que especialmente el señor Uribe y el Centro Democrático pues también están muy interesados en que no se conozca la verdad de lo ocurrido, ¿no? Y esto que viene ocurriendo en estos últimos semanas, ¿no? Esa declaración de 300 presos empresarios paramilitares vinculados al paramilitarismo en la cárcel de La Picota, diciendo que quieren ofrecer verdad, o la misma declaración del general Rito Alejo del Río, diciendo que Uribe y otros tantos dirigentes políticos han utilizado vilmente a la fuerza militar, ¿no? Ordenándoles cosas realmente deleznables. Yo creo que esto es lo que está en el fondo detrás de todo esto, ¿no? Ese pánico que hay ahora mismo que lleva a intentar paralizar la puesta en funcionamiento de la ley estatutaria, ¿no? Un pánico, realmente el pánico no es a la ley estatutaria, el pánico es a que se rompa por primera vez el muro de impunidad, ¿no? Pero como les decía, estos argumentos que tanto gusta repetir al señor Martínez Neira, pues la Corte Constitucional ya ha declarado que en absoluto son correctos desde el punto de vista constitucional y jurídico, y que la redacción de la ley estatutaria, igual que la redacción del acto legislativo, pues es absolutamente conforme con la Constitución. La pregunta que yo hago es ¿cuándo va a parar esto, no? O sea, Sí. ¿dónde está el límite, no? Sí. O sea, ¿cuándo las instituciones colombianas, y en este caso la Presidencia de la República, van a aceptar lo obvio, lo que toda la comunidad internacional acepta, ¿no? Que Señor es que Santiago, el proceso de paz acabó hace años señor, y hay que respetar lo acordado, ¿no? precisamente sobre eso, que hay que respetar lo acordado y que el proceso de paz acabó hace años. ¿Para usted estas objeciones cambian algo de lo negociado? Hombre, mire, usted imagínese, cualquier oyente, imagínese que se compra un apartamento o un carro, y 2 años después llega el nuevo administrador de la empresa que le vendió el carro o el apartamento y dice, no, es que ahora el precio que pagó no es ese, porque a mí no me gustó el precio que usted pagó hace 2 años, ¿no? Entonces ahora le pongo otro precio.
obviamente no tiene seriedad ninguna, ¿no? Y las consecuencias que esto va a tener, mire, por un lado son consecuencias obviamente políticas, ¿no? Esto va a generar una desconfianza entre todos los combatientes que están en el proceso de paz, y cuando digo todos no me refiero solo a los guerrilleros, también fuerza pública. O sea, ustedes no pierdan de vista que la fuerza pública se ha manifestado en reiteradas ocasiones diciéndole al presidente Duque que respete el acuerdo y que no realice objeciones irresponsables que no vienen a cuento, ¿no? Pero imagínese las consecuencias que esto va a tener ante la comunidad internacional. O sea, la inseguridad jurídica que provoca esta forma de actuar por parte de la Presidencia de la República pone en muy mal lugar a Colombia. Es decir, de hecho, hace de Colombia un estado paria ante la comunidad internacional. No, ¿Quién va a querer firmar acuerdos con Colombia a partir de ahora? Señor Santiago, pero es que no nos ha dicho qué es lo que va en contra del proceso de paz. Usted no puede decir que es un estado lo que va en contra del acuerdo de paz es cambiar lo que se acordó. No, o sea, lo que va en porque contra hay del unas leyes. contrato, sí, no. Pero espéreme, le hago la pregunta. Sí, dígame. A ver, doctora, En Colombia hay unos procesos, en Colombia hay unos tiempos, en Colombia hay una forma de hacer proyectos de ley, es decir, ley. Esta es una tercera ley que pasó por el Congreso y estamos todavía dentro de los términos del procedimiento. Entonces, no estamos yendo en contra del proceso de paz y usted tampoco puede decir que este gobierno es paro. Con Cristina Plazas. Y usted es periodista. La doctora Cristina Plazas. Pues estoy acá preguntando. Abogado y periodista, sí, señor. Es abogada. Sí, se señor. han puesto a un debate. Listo. Dígame, doctora. Dígame, doctora. Dígame. No, y por saber con quién hablaba, dígame. Entonces, porque, mire, lo primero que hay que afirmar, vamos a ver, hay una norma constitucional, que es el Acto Legislativo 001, que establece la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay otra norma constitucional, que es el Acto Legislativo 002, que dice que el acuerdo de paz ya no se toca, y se cumple conforme fue refrendado por el Congreso de la República y fue acordado por las partes. Con lo cual, por supuesto que cualquiera puede tener la opinión de que el acuerdo era mejorable, pero los que tienen la opinión de que el acuerdo era mejorable son los que en 50 años fueron incapaces de llegar a ningún acuerdo. El asunto, como usted bien sabe, si usted es jurista, pues es el pacta sunt servanda. Una vez que las partes alcanzan un acuerdo, ya sea un acuerdo de paz, o sea un contrato para la venta de un apartamento, o sea un convenio internacional, pues una vez que se ha firmado, pues ya se ha firmado. Ya lo que no vale son cambios unilaterales. Imagínese, o sea, usted es jurista y usted sabe que los cambios no se pueden hacer unilateralmente. Es más, que el Código Civil lo que establece es que en caso de que una parte cambie unilateralmente un acuerdo, el acuerdo pierde su valor jurídico. O sea, queda sin efecto, se rompe si la otra parte decide que el cambio es inasumible, que es lo que está ocurriendo en este caso. Es decir, no tiene nada que ver los procedimientos legislativos que existan o dejen de existir. Pero aquí no estamos hablando de procedimientos legislativos, estamos hablando de un acuerdo que ha empeñado su palabra el Estado y que se ha incorporado a la Constitución y que tiene que respetarse porque la palabra es algo que importa, señor y Santiago, más en términos jurídicos. Andrea Bernal lo saluda. ¿En qué se está incumpliendo específicamente a las FARC? Porque usted dice que se está incumpliendo con un proceso de paz, que no se está dando seguridad. Se está incumpliendo cada una de las objeciones. ¿Pero en cuáles? Acordado. Vamos puntuales. Vamos puntuales. En seis objeciones, ¿en qué se le incumple a las FARC? Primero, reparar integralmente a las víctimas, directamente por los victimarios. Mire, esto está absolutamente erradicada, esta posibilidad, en el Acto Legislativo 001. ¿Por qué? Porque eso es absurdo. O sea, los guerrilleros no tienen patrimonio con los que indemnizar. Todo el patrimonio que tenían lo entregaron ya colectivamente al Estado para indemnizar. Y que el Estado pretenda que la reparación sea individual significa que el Estado lo que no quiere es que se repare a las víctimas. El Estado lo que está es intentando evitar su responsabilidad en la obligación de reparar. Y es más, en el acto legislativo se incluyó otra norma respecto a los que sí que tienen posibilidad económica individual de reparar, los militares, y se excluyó expresamente, porque los militares tienen un salario, y se excluyó expresamente la posibilidad de que la fuerza pública, los miembros de la fuerza pública repararan, ¿no? Entonces, a ver, esta utilización demagógica de esta objeción, ¿a dónde lleva exactamente? A que las víctimas, o sea, que el Estado eluda su obligación de reparar y las víctimas se queden sin ningún tipo de reparación. Pues si es así, que se diga. Pero en todo caso, no es esto lo que se acordó en el acuerdo de paz. En segundo lugar,
La segunda objeción, sí. La falta de determinación de la suspensión de los procesos. No hay ninguna falta de determinación, está perfectamente establecido en la ley estatutaria y está perfectamente establecido por la Corte Constitucional. Lo que ocurre es que el señor fiscal no le gusta, porque el señor fiscal pretende algo tan absolutamente inaceptable en el terreno jurídico como que haya dos jurisdicciones investigando a la vez sobre los mismos hechos. ¿Ustedes creen que eso es sensato? Es decir, si la competencia es de la justicia ordinaria, pues es de la justicia ordinaria. Pero si la competencia es de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues es de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero el mismo presidente está diciendo, no es asumible en un eso. Estado de derecho. El mismo presidente está diciendo, aclaremos eso. Perdone que acabe. Lo que no es asumible en un Estado de derecho es que los mismos hechos sean investigados a la vez por dos jurisdicciones, que es lo que pretende el señor fiscal. Y ese tema no hay que aclararlo, porque es que ya lo ha aclarado la Corte Constitucional en su sentencia sobre la ley estatutaria. ¿Qué mayor intérprete quieren ustedes que la Corte Constitucional? Pero el presidente tiene la sobre los competencia, máximos ¿puede hacerlo? No, el presidente no tiene la competencia. El presidente tiene la competencia para objetar políticamente. Y esto no es un problema político. O sea, ¿o qué pasa? Que es que el presidente está defendiendo, o alguien en un Estado de derecho, sea el presidente o sea quien sea, puede defender que los mismos hechos sean investigados simultáneamente en dos jurisdicciones. Están ustedes volviéndose locos todos por el miedo a que se sepa la verdad. Por favor, céntrense. Por favor, sean razonables. Vamos a la tercera objeción. Seguimos. Mire, tercera objeción. Que no se pueda renunciar al ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos no amnistiables. Mire, el marco jurídico para la paz, que es la reforma constitucional aprobada antes del inicio del acuerdo de paz, y anteriores sentencias de la Corte Constitucional colombiana establecen que en casos de violaciones masivas de los derechos humanos no se puede procesar a todos los que han intervenido en graves violaciones de los derechos humanos, porque intentar procesar a todos es dar como resultado impunidad, porque no hay aparato judicial que pueda procesar, en el caso de Colombia, 8 millones de victimizaciones. Entonces, no seamos falsos. El que dice que es que hay que procesar todas las responsabilidades, lo que está diciendo es que vayan procesando a los demás y a mí no, que ya tengo yo mi ejército de abogados para que yo no tenga problema y no sea nunca procesado. Pero ya digo, esto no es que lo haya declarado ahora la JEP, esto lo viene ni la Corte Constitucional con ocasión de las leyes estatutarias. La priorización, selección de casos de máximos responsables, lo viene declarando la Corte Constitucional colombiana desde hace décadas, igual que lo tienen declarados todos los tribunales internacionales. Seguimos con la cuarta objeción, si quieren, la cuarta sobre la objeción por a la favor, extradición. es el primero que nos puede explicar la visión. La extradición al artículo 150 de la ley estatutaria sobre si se puede o no practicar pruebas en la extradición. Mire, vamos a ver. Hay dos procedimientos de extradición por norma constitucional en Colombia. Uno son los ordinarios, los que se realizan en torno a las normas o aplicando las normas de reciprocidad. Y otros son los que se establecieron en el acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque en el acuerdo de paz, claro que se contempló la posibilidad de la utilización fraudulenta de un procedimiento, el procedimiento de extradición, para intentar lo que está ocurriendo ahora, intentar hacer saltar por los aires el proceso de paz. ¿Por qué? Porque el proceso de extradición, cuando se rige únicamente por la reciprocidad, pues es cierto que no requiere la práctica de pruebas. Pero es que aquí llueve sobre mojado. Es que ustedes recuerdan lo que pasó con el señor Simón Trinidad. El señor Trinidad fue extraditado a los Estados Unidos por el presidente Uribe sin que hubiera petición de extradición por parte de Estados Unidos. Es más, Colombia pidió a Estados Unidos que emitiera una orden de extradición cuando Simón Trinidad ya estaba encarcelado. Simón Trinidad fue extraditado por delitos de narcotráfico, juzgado 3 veces en Estados Unidos, 3 veces por delitos de narcotráfico. En ninguna de las 3 ocasiones fue condenado. ¿Y qué ocurrió? Que Estados Unidos, porque no lo iban a dejar suelto, porque no querían, lo juzgaron por un cuarto delito por el cual nunca se pidió la extradición y por el cual no existía autorización para extraditar, que era conspirar para secuestrar a los 3 contratistas estadounidenses que estuvieron en poder de las FARC. A Simón Trinidad, un señor que no tenía nada que ver con cuestiones operativas de las FARC, era un profesor, como había sido antes. Es decir, estaba previsto en La Habana que los Estados Unidos podían intervenir con un gobierno desfavorable al acuerdo de paz, no con el gobierno Obama, que era clave, pero como así ocurrió con el
gobierno de Trump, podía intervenir. Por eso se estableció un proceso diferenciado para que no se cumplieran con las extradiciones, sino para que el que pidiera la extradición, hombre, pues fundamentara que realmente había motivos que acreditaran que se había cometido el delito que sustentaba la extradición. ¿Cuál es la situación en la que estamos ahora? Pues que la Corte Constitucional ya declaró que en el caso de las extradiciones reguladas en acuerdo de paz por afectar al proceso de paz de forma estratégica, pues claro que requieren que se acredite la existencia de unas pruebas, no ya la valoración de las pruebas, hombre, pero por lo menos que hay una serie de indicios de que se ha cometido ese delito, porque ustedes, sí, díganme, fíjense, el delito que se acusa al señor Santrich, conspiración para exportar cocaína, cometido en Colombia, y resulta que en Colombia no hay ninguna investigación sobre estos hechos, ¿no? Sí, lo que pretendían... En conclusión, están todas las objeciones resueltas por la Corte Constitucional, y lo que está haciendo el presidente Duque, con todo mi respeto, es utilizar una materia que lleva 2 años debatiéndose jurídicamente desde que se firmó el acuerdo de paz, por la recalcitrante actitud del señor Martínez Neira, por su recalcitrante actitud, que no acepta que la Corte Constitucional le haya enmendado la plana y que pretende enmendarle la plana a la Corte Constitucional, como si el señor Martínez Neira fuera el Estado de Derecho. Entonces nos ponen a todos en esta coyuntura política complicadísima, que ya le digo que está provocando el estupor de la comunidad internacional ante la poca seriedad del Estado colombiano. No ha habido proceso de paz en el mundo que haya ocurrido lo que está aquí ocurriendo, que se haya cambiado unilateralmente los términos del acuerdo por un gobierno posterior. Pero eso no ha pasado nunca. No es unilateral, es más. Claro que es unilateral, hombre, claro que es unilateral. Las FARC no están de acuerdo, claro que es unilateral. Si no están de acuerdo, lo pueden decir, pero permítame y le hago una pregunta. Sí, le permito, claro. Por favor, sí. En el Congreso de la República, las FARC tienen 5 curules, y ahí los señores van a poder decir que no están de acuerdo. Así que, por tanto, no es ¿De dónde sacó este argumento? O sea, vamos a ver, un acuerdo lo firman dos partes en igualdad de condiciones. Lo saco de que están los congresistas ahí sentados. Están allá en el Congreso. Y son de las FARC. Y eran guerrilleros que firmaron el acuerdo de paz. Ese argumento es absolutamente absurdo el que usted está diciendo. O sea, pretender equiparar a 5 representantes en una Cámara de 150 a una parte en un acuerdo Eso fue lo que se firmó en el acuerdo. Absurdo. Esas 5 curules... No, ¿qué se firmó? ¿Qué se firmó en el acuerdo? Que esas 5 curules pasaban a representar ¿qué? No representan a las FARC respecto a la firma del acuerdo de paz. Eso lo aceptaron los señores de las FARC. No, por favor, pero ¿cómo no se le lo aceptaron? ocurre decir eso? Pero claro. ¿Cómo se le ocurre a usted decir eso? Pues se me ocurre porque los firmaron el acuerdo. Son una fuerza política que ni siquiera es la fuerza política que firmó el acuerdo de paz. Es un partido político. Quien firmó el acuerdo de paz no es el partido político que tiene esos 5 curules, caballero. Sea usted serio. Un partido político. No, perdóname. Quien firmó el acuerdo de paz fue una organización que ya no existe. Una organización guerrillera que se disolvió. Un partido político que surge del acuerdo de paz. Que no es la misma persona jurídica, no es la misma organización que firmó el acuerdo de paz. No diga usted cosas que son absurdas. Y da igual, si usted cree que es el partido de las FARC, bueno, pues entonces será el partido de las FARC, que yo no estoy de acuerdo porque no fue el partido, fueron las FARC, una organización que está disuelta, pero en todo caso será el partido de las FARC el que con el Estado, ambas partes, tengan que acordar los cambios, no tengan que votar los cambios y quedarse en mayoría o minoría. Es decir, es la voluntad de las partes, es una relación sinalagmática, es una obligación bilateral, una relación bilateral y sinalagmática, de obligaciones y derechos recíprocos entre dos partes. Le digo, es igual un acuerdo de paz que la compra de un carro o de un apartamento, exactamente igual. El que firma tiene que cumplir y tiene que respetar lo firmado. Eso es el Estado de Derecho. Abogado Enrique Santiago, buenos días. Le saluda Suri Chamá, periodista. Lo he escuchado en esta entrevista con el tema de la verdad. Y hemos entrevistado y hemos hablado con otros hoy miembros del partido político FARC sobre el mismo tema y la misma preocupación, que con estas objeciones quizás no se sepa la verdad. Aquí nos preguntamos en sano juicio, ¿qué tanta verdad han confesado los miembros de las FARC que ya han acudido por lo menos en 6-7 oportunidades a la jurisdicción especial? ¿Han confesado algún delito? Pues han reconocido responsabilidades, claro que ¿individuales? Sí, han reconocido verdad, porque individuales y colectivas, pero de todas formas, yo es que no sé por qué, de verdad, su preocupación siempre es las FARC. Si
las FARC, vamos a ver, la verdad judicial de este país afecta a las FARC. Si lo que han hecho las FARC, eso ya se conoce, lo que han hecho las FARC. Lo que no se conoce es lo que han hecho otros victimarios. Y lo que se pretende es que se siga sin conocer eso. Hay miles de sentencias en este país sobre lo que han hecho las FARC. O sea, ¿me va usted a decir que Colombia ignora la verdad judicial de cuáles son las responsabilidades de las FARC? O sea, ¿me va usted a decir que el problema de la verdad en Colombia es saber lo que han hecho las FARC? ¿O convendrá usted conmigo que el problema de la verdad en Colombia es conocer lo que han hecho otros muchos actores de cuyas responsabilidades nunca se ha hablado y no se han examinado? Entre ellos también está creo que ese es el problema. Oye, pero que hombre, por favor, pero que le estoy diciendo que de las FARC, y usted estará de acuerdo conmigo, se sabe todo lo que han hecho. No se sabe todo. Pues nada. No, pues también de pronto usted la sabe más de lo Corte que Penal nosotros sabemos, Internacional, pero mire, la Corte Penal Internacional opina, 40 años siguiendo esto, no lo tengo tan claro. Mire, la Corte Penal Internacional, bien, en sus informes, pone que la persecución en Colombia ha sido sumamente eficaz respecto a las organizaciones insurgentes, y que es donde hay menos impunidad. Y los informes de la Corte Penal Internacional no dicen lo mismo respecto a los delitos cometidos por fuerza pública o sobre todo por terceros. No tienen más que coger, si no están de acuerdo, pues cójanse los informes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y constaten que dicen lo que les estoy indicando. No hubiéramos hecho un acuerdo de paz que tuviera la parte de verdad, porque pues ya sí, todo está hecho. Nos hubiéramos quedado. Pero de todas maneras queríamos oír al doctor Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, para entender qué es lo que tienen ellos, cuál es la opinión. Y hombre, bueno, pues el problema es ese que señor Santiago, lo absolutamente inasumible que es romper unilateralmente los acuerdos. Señor Santiago, ese nombre que le dan a usted de asesor jurídico de las FARC, ¿ese salario quién se lo paga? Pero qué pregunta más estúpida. O sea, no, pero ¿cómo así? A ver. ¿Quién le paga a usted? ¿Quién le paga? Ahora están criminalizando. No, venga, no, simplemente es la pregunta. Óigame, venga, es que usted, a una persona como usted simplemente se le pregunta ¿quién le paga a usted? Simplemente. No sea ridículo, ¿y a usted quién le paga? No, pues a mí me pagan mis empleadores. Yo soy un empleado. A mí me pagan, señor Santiago, ¿quién le paga a usted? ¿Por qué la agresión? Esta pregunta me la llevan haciendo hace 6 años. Bueno, pero ¿quién le paga? Pero ¿Quién le responda paga? la pregunta. Pero a mí me paga el país que ha sido garante en el proceso de conversación. Ya, listo. ¿Quién es? Y usted, si es periodista, debería estar más informado. Pero ¿quién le paga? ¿Quién le paga? ¿Quién le el paga? gobierno noruego, caballero. Perfecto, pues esa es la respuesta. Esa es la respuesta, caballero. Pero lo hemos oído. ¿Quién le paga a usted? ¿Quién le paga a usted? ¿Usted está bueno y sano? ¿Está bueno y sano? Lo hemos oído con tranquilidad, señor. Sí, le paga a los medios de comunicación. Le paga a esta empresa. Dígame, ¿cuál le paga esta empresa? Pero ¿por qué se enoja tanto? ¿Cuál es la molestia? Porque me parece de verdad que usted no hace más que echar balones fuera. Pero sí, hombre, llevamos 20 minutos tratando de escucharlo sin entrar en un debate y una agresión. El trabajo de la defensa. No. Que a usted le parezca eso es diferente a que le hagamos las preguntas que le... Pero entonces, ¿por qué no hacemos esto? La próxima vez usted nos da una lista de preguntas y nosotros le hacemos la pregunta que usted quiera, para que no se enoje. Hombre, sea usted hay que tener respeto con los oyentes, hay que tener respeto con las audiencias. La objeción de la hombre, no tiene nada que ver, simplemente es una pregunta. ¿Hay preguntas vedadas para usted? Por favor. ¿Hay preguntas vedadas para usted? ¿Le molesta tanto? ¿Pero por qué le molesta tanto? Claro que me molesta. ¿Y por qué tiene que agredir e insultar? No, claro que sí, claro, está furibundo, iracundo, molesto. Pero después de todos los insultos que usted promulga aquí adentro, ¿se enoja porque le haga preguntas, señor Santiago? Hombre, por favor. Bueno, señor Santiago, le agradezco mucho. Sí. Seguramente empujado por personajes con la tranquilidad que tiene usted para responder preguntas a la prensa. ¿Algo más, señor Santiago? No, ustedes verán. No. Vale. Muchísimas gracias, le agradezco mucho por estar con nosotros. Usted hasta luego. Gracias, 8:42. Señor Santiago. No, Dios mío. La pregunta era muy yo voto porque está a media caña. No, seguramente que no. Porque no puede responder que quién le paga. Uno no puede entrar en ese mismo juego de insultos y de maltratos. Seguramente que no, pero pues ese es el tono que el señor usa y pues por eso es... el abogado de las FARC, pues porque necesitan un personaje de ese calibre profesional y de ese... Pero además, Fernando, mire, en la elaboración de cada una de las respuestas,
del señor Santiago. Por eso yo me quedé callado en la mayoría de veces. Lo que pasa es que ya con el insulto ya me... Pero cada pregunta, la respuesta del señor era un insulto. Son argumentos locos, son locos. Los guerrilleros ya entregaron todo su patrimonio. Bueno, no creo que haya necesidad de... Ya no tienen nada más para entregar. Quieren que todos los casos sean investigados por 2 cortes. Pues es precisamente lo que se está tratando de hacer. Los militares tienen que pagar con su salario. Que entrar en esta discusión es dilatar procesos, pues está como... Eso tampoco es cierto. Que el partido de las FARC no es el partido de las FARC. Bueno, será el partido de Santa Fe, de Millonarios, Nacional, no sé, de Junior, de Barranquilla. Entonces, por eso, Fernando, había que terminar eso ahí. Mire,